Vamos a sumergirnos en el día de hoy en la carta de Pablo al hermano Filemón. Es breve pero sumamente poderosa y nos ofrece lecciones vitales sobre el amor en acción. Amén. El amor fraterno. Bendito Dios. Pablo escribió esta carta mientras estaba preso, estaba en prisión. Pero el mensaje del Espíritu Santo trasciende las barreras, trasciende el espacio físico y el tiempo. Y hasta el día de hoy ha llegado esta palabra del Señor a nuestras vidas para impactar nuestros corazones. Amén. Así que vamos a hablar un poco del trasfondo de esta carta, pero primero vamos a orar. Gracias, Señor, te damos por este tiempo que tú nos permites, Señor, estar en tu casa. Espíritu Santo de Dios, toma el control de todos los corazones que estamos aquí en esta mañana, Señor. Calma nuestra sed por ti, Señor. En esta mañana venimos con sed de tu presencia, con sed de tu palabra, con sed de escucharte a ti, Señor. No palabras de hombres, no palabras humanas, porque nosotros nada podemos hacer. Queremos escucharte a ti, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, así que el libro de Filemón fue escrito aproximadamente entre el año 60 y 62 después de Cristo. ¿Quién lo escribe? Lo escribe Pablo junto a su amado colaborador Timoteo, ¿verdad que sí? ¿Y a quién se lo escribe? Bueno, pues el nombre lo dice, se lo escribe a Filemón. Pero no tan solo a Filemón. En el saludo se incluye, más que a Filemón, se incluye su familia y también se incluye la iglesia de Colosas. Amén. ¿Dónde está ubicado? ¿Dónde se congregan ellos? Ellos se congregan en la iglesia de los colosenses. Ya había mencionado Pablo a esta familia en el libro de Colosenses. Ellos están en la iglesia de Colosas. ¿Y dónde está eso? En Asia Menor, ¿verdad? Se conocía como Asia Menor, que es hoy la región de Turquía, ¿verdad que sí? Entonces, de las 13 cartas de Pablo, Filemón es sumamente la más corta por mucho, pero es una de las 4 únicas cartas que Pablo le escribió a personas. O sea que le dirigió a personas y no a iglesias. Entre ellas están Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo, Tito y esta que estamos estudiando el día de hoy, Filemón. También se conoce como una de las 4 epístolas carcelarias porque fue escrito durante prisión. Las 4 cartas carcelarias son Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Así que es muy interesante escuchar qué tiene que decirnos la palabra del Señor, qué tiene Pablo que decirnos, tomando en cuenta que está en una condición como esta, privado de libertad física, o sea, no podía salir porque era un arresto en su domicilio. Bendito sea Dios. Ahora, ¿quién es Filemón? ¿Y cómo se conoce Filemón y Pablo? ¿Cómo se conocen estas personas? Pues Filemón es un cristiano que se congrega en la iglesia de Colosas, ubicada ahí en la zona que conocemos hoy como el área de Turquía, y era un hombre de muchos recursos, era un hombre bondadoso, tanto así que la iglesia se reunía en la casa de este señor, ¿ok? De Filemón. Apia era la esposa de Filemón, mientras que Arquipo era su hijo, quien también aparece en Colosenses. Estudiando esta epístola sugiere de que esta familia conoció a Pablo y que ellos se entregaron al Señor Jesús en el trabajo que hacía Pablo durante los 2 años que Pablo duró en Éfeso. ¿Ok? Así que ¿cómo se llegan a conocer? Dice Hechos 19:10 que Pablo continuó por un espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. O sea que entre estas personas, ahí estaba Filemón. Se presume que Filemón era, al ser un hombre comerciante, un hombre rico, un hombre que tenía recursos, ellos viajaban desde Colosas a Éfeso para vender sus mercancías, ¿verdad? En Colosas había un material que era una tela preciosa que se llamaba el colosium, y esa tela era muy reconocida, era lo mejor que ellos tenían que dar. Era la materia que ellos, o el producto mejor elaborado que tenía esta ciudad. Así que se presume que en uno de esos viajes comerciales que realiza Filemón hacia la ciudad de Éfeso,
donde Pablo está erradicado por 2 años, allí él escucha hablar de Jesucristo. Él y su familia escuchan hablar del poder de Dios. ¿Y sabe qué pasa? Esta familia es transformada por el poder de Dios. Esa familia completa conoce al Señor Jesús. Así que Filemón se convierte en un colaborador de Pablo. No solamente que se convirtió al evangelio y se regresó, se convierte en un colaborador del ministerio de Pablo. O sea, él se convierte e inmediatamente se suma a la causa del evangelio y dispone todos sus recursos a la obra de Dios. Amén. Él dispone todo lo que es, dispone a su familia, dispone todo lo que tiene para el evangelio y para la predicación del evangelio. Amén. Así que leamos, así, ahí estamos, ¿verdad? Este es Filemón. Filemón se convierte junto a su familia en uno de los viajes. Pero ¿qué pasa con él? Él tiene que regresarse a Colosas, donde junto con Epafras, el pastor de la iglesia de Colosas, comienza a ser un líder. Él comienza un ministerio local en la iglesia de Colosas, donde él se le encarga a través de Epafras y de Pablo el ministerio local de la iglesia de Colosas. O sea que vemos qué impacto a través de la conversión de este hombre. O sea, Dios utilizó a Filemón aún para predicar el evangelio y en la ciudad de Colosas. Así que, ¿por qué se escribe la carta? Es una buena pregunta. ¿Por qué se escribe esta carta? Y mucho más, ¿por qué está incluida en el canon bíblico? Si es una epístola personal, si es tan corta, ¿qué tiene esta carta tan especial que fue incluida en lo que es el canon bíblico? O sea, que se entiende que es inspirada por Dios. Y es inspirada por Dios, es palabra de Dios. Usted dice, ¿qué podemos nosotros encontrar aquí? ¿Qué fue lo impactante? ¿Qué fue lo tan grande que sucedió aquí en esta carta? Que esta carta es palabra de Dios. Amén. Bendito Dios. Así que, así como era Filemón de increíble, había un conflicto con otra persona que había conocido el hermano Pablo. Dentro de sus prisiones, Pablo conoce a otro colaborador que también es de Colosas. Así que Pablo tiene 2 grandes amigos y 2 grandes colaboradores dentro de una misma iglesia. Ambos pasaron por lo mismo, pero hay algo que tiene que sanar, hay un conflicto y Pablo lo quiere resolver. Amén. Así que de esto se trata y no voy a entrar en detalles porque esa será la segunda entrega el próximo domingo. Amén. Así que hoy nos vamos a concentrar en Filemón. ¿Qué tal si vamos a la palabra de Dios y leemos Filemón, capítulo único, del 1 al 3? Amén, del 1 al 3 para empezar. Filemón, del 1 al 3. Amén. Dice, Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apía, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa, gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre y Señor, y del Señor Jesucristo. Amén. Y vamos a comenzar ahí de esta manera. Lo primero que vemos es que Pablo se identifica de una manera muy interesante. En todas las cartas que usted va a ver del hermano Pablo, del apóstol, usted va a ver cómo él tiene una forma inusual de presentarse. Siempre se presenta así como este tipo de identificación: apóstol, esclavo, prisionero. Pero en esta carta él no utiliza el título de apóstol. Interesante, ¿verdad? Sino que él dice prisionero ¿de quién? De Jesucristo. Pero veamos un poco más. ¿Cristo lo metió en la cárcel a él o era prisionero de Roma? Era prisionero de Roma. Roma lo había colocado en una cárcel domiciliaria, o sea que no podía salir de su domicilio, y ahí se estuvo por unos cuantos años. Pero ¿por qué Pablo dice, en vez de decir yo soy prisionero de Roma, prisionero de mis prisiones o lo que sea, pero él se identifica como prisionero de Jesucristo? Qué interesante. Al él decir esto, no solamente está señalando su condición física y lo que le está sucediendo en ese momento, sino su convicción y fe. Amén. O sea, al Pablo decir, bueno, yo soy prisionero de Jesucristo, está diciendo,
lo que él había dicho en otra de sus cartas, que era prisionero por amor. ¿Por amor de qué? Del evangelio. Amor a los gentiles, amor a Jesucristo, por llevar el mensaje de la palabra de Dios. No estaba preso porque había matado a nadie, porque había hecho esto, lo otro, no porque había violado la ley, no porque se había comportado mal, sino que estaba en prisión por dar el mensaje, las buenas noticias de salvación. Amén. Si así fuera en estos tiempos, ¿cuántos de nosotros estuviéramos presos? Gracias a Dios que aquí hay libertad de culto, hay libertad de religión, libertad de expresión. Pero en esos tiempos no era tan fácil. Así que Pablo es prisionero y él dice: yo no soy prisionero de Roma, soy prisionero de Jesucristo. Él está diciendo: yo estoy donde debo estar. Yo estoy en el centro de la voluntad de mi Padre. En otra forma, las circunstancias de Pablo no le evitan a él ver el bien que Dios está haciendo a través de él. ¿Y cuántas veces nosotros nos hemos convertido en nuestra mente, en nuestra forma de percibir las cosas, en víctimas de la circunstancia? Amén. Muchas veces nosotros, tengo esta enfermedad, bueno, y empezamos incluso a poseerla y la ponemos bajo nuestro nombre y decimos: mi enfermedad, como que eso es suyo. Pero Pablo no se identifica de esa manera. Pablo no se convierte en un mártir de su circunstancia. Él no se convierte en una víctima, porque es una tendencia muchas veces que tenemos nosotros los creyentes de convertirnos en víctimas de la situación. Si no, recuerda a Job, ¿verdad? Job pasó por una situación bastante dolorosa y difícil. Sin embargo, él nunca acusó a Dios de su problema, ¿verdad? Sino que él entendía que por voluntad de Dios venía la cosa por bien y no por mal. ¿Cuántos dicen amén? Así que nosotros, ¿qué perspectiva tenemos de cuando nos vemos en una situación difícil? ¿Qué perspectiva tú tienes? ¿Cómo tú te identificas cuando estás en medio de un dolor, de una prueba, de una circunstancia? ¿Cómo identificas tú esa prisión? ¿Cómo identificas eso? ¿Tú identificas eso como que tú eres preso del mundo, preso de Satanás, preso ¿de qué? ¿De ese mal? ¿O estamos en la voluntad del Señor? ¿O es algo que Dios lo está usando para tu bien? ¿O es algo que Dios lo está usando para transformarte? Esto que sucedió con Pablo es solamente el mismo resultado que va a suceder con nosotros. Pablo estaba siendo probado y a la vez estaba pasando por una situación difícil. Pero ¿qué salió como resultado de esta situación? ¿Qué salió? 4 epístolas. ¿Usted cree que Pablo estaba ahí? Estoy preso, estoy en derrota, estoy cabizbajo, estoy triste, aquí estoy. Y le escribía a los hermanos para decirle lo difícil que le estaba pasando. No. Pablo seguía su ministerio desde la prisión. Pablo seguía haciendo lo que tenía que hacer en prisión. Y como él dice: yo soy preso de Jesucristo, pues aquí voy a seguir haciendo la voluntad de mi Padre. Aquí en la prisión, esta prisión física no me puede detener a mí de hacer lo que Dios quiere que yo haga. Qué excelente lección para nosotros. Esa situación, hermano, que tú ves como tan difícil, como una prisión, no te puede contener a ti de seguir avanzando en lo que Dios tiene para ti. Aleluya. Y es interesante cómo él se identifica bajo la voluntad de Dios, prisionero por Jesucristo. Amén. Y dice más en este saludo. Pablo continúa con un saludo a Filemón. El nombre Filemón significa aquel que es hospitalario. Había un asunto con los nombres en ese tiempo, ¿verdad? Que le ponían un nombre a la persona y la persona trataba de vivir a la altura de ese nombre. Así que a él le pusieron el hospitalario. ¿Y se hizo notar o no? Se cumplió. Se cumplió porque era un hombre muy hospitalario. Era un hombre de mucho amor. Así que Pablo continúa dándole un afectuoso saludo, lo cual nos enseña la importancia de expresar gratitud y aprecio por nuestros hermanos. Amén. O sea, no solamente me dirijo a mi hermano, no solamente lo saludo, pero sino que también le expreso ese amor, esa gratitud que yo tengo del Señor por haber conocido a mi hermano, por haber compartido con mi hermano, por haber estado en un tiempo de coinonía con nuestros hermanos. Amén.
Pero no tan solo a Filemón, sino que también a su familia. Apia, que es la familia, la esposa, y Arquipo, el hijo. En un tiempo, fíjese, esto es muy interesante. Pablo saluda a la esposa en un tiempo donde la esposa no es tomada en cuenta, donde la mujer era más un objeto que otra cosa, por así decirlo, ¿no? O sea, la mujer no tenía voto, la mujer no tenía ese decir, era lo que dijera el hombre, eso era palabra de Dios en la casa. ¿Ok? Entonces, ¿por qué Pablo se dirige a esta familia y menciona por nombre a la esposa, al hijo? Interesante, ¿verdad? O sea, desde este momento el evangelio está restaurando relaciones. Desde este momento el evangelio en la boca del apóstol Pablo está diciendo cómo deberían ser las cosas. Está diciendo que la mujer tiene un rol importante. Aunque quizás en ese momento no era para ese tipo de cosas, pero él está diciendo, ¿sabe qué? El problema por el cual yo estoy escribiéndote también tiene que ver contigo. Amén. Así que la mujer tenía que apoyarlo. La esposa tenía que enterarse que era esa la que estaba consolando quizás a Filemón. Y Pablo la toma en cuenta. Amén. Y Pablo toma en cuenta a cada uno de nosotros sin importar, Dios nos toma en cuenta sin importar nuestro sexo, nuestro color de piel. Dios te toma en cuenta. ¿Cuántos creen eso? Y el Señor está diciendo ahí que son una carne. Por eso le escribe a los dos. Son una carne. Están atravesando los dos la misma situación. Amén. Y en el mismo saludo vemos también que no solamente a la familia, sino también a la iglesia. Y ahora sí, ¿por qué le está escribiendo un asunto que es personal y ahora incluye la iglesia? En este título, en este saludo. El problema es personal entre los dos amigos de Pablo, que son Filemón y Onésimo. Pero ¿qué sucede? Que él incluye a la iglesia. ¿Por qué la iglesia tiene que enterarse de este problema? Bueno, este era un problema que iba a traer una solución hermosa al pueblo de Dios. Iba a traer un testimonio hermoso, un testimonio de gracia, de amor y de fe. Y era un testimonio que iba a servir para edificar las iglesias. Así que esto que está sucediendo aquí es la enseñanza del evangelio en práctica, la gracia de Dios en acción. ¿Cuántos dicen amén? Muy bien, así que si seguimos leyendo, vamos a pasar al versículo 4. Filemón 4 dice, ¿qué dice Pablo ahora? Doy gracias a Dios, a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Yo no sé usted, hermano, pero si a ustedes le escribieran eso se siente como cuando uno cumple años, que uno le escriben cosas bonitas. Y uno dice, uno debería cumplir años todos los días, ¿no? Porque es hermoso cuando dicen cosas tan bonitas de ti. Y qué tan importante que viene de un apóstol. Miren lo lindo que está diciendo el hermano Pablo de Filemón y describiendo el hermano Filemón. Bendito sea Dios. Y lo primero que él dice es, doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria en mis oraciones. Y esto es un modelo que tiene que enseñarnos a nosotros cómo también debemos nosotros orar. ¿Hacemos nosotros memoria de nuestros hermanos en nuestras oraciones? ¿Estamos agradeciendo nosotros en esas oraciones por esta comunidad tan hermosa que el Señor nos ha dado? Estamos tomando en cuenta al hermano, estamos tomando en cuenta la persona que nos queda al lado. Estoy recordándola, estoy orando, o estoy solamente clamando por mí. Pero Pablo dice, doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. Hermano, yo creo que esa es la bendición más grande cuando usted puede orar por alguien más. Eso es mejor que cualquier otro regalo que usted pueda hacer. Cuando usted dobla sus rodillas, cuando usted está en oración, cuando está en la privacidad con Dios y usted dice, estoy haciendo memoria aquí ahora del hermano Abel. Oh Señor, ahora te presento al hermano Abel. Señor, guárdalo. Eso es lo mejor que usted puede hacer por el hermano. Porque el Señor escucha esa oración. Y eso revela el amor que usted tiene en su corazón
por ese hermano o por esa iglesia. Así que Pablo, siendo un ministro del Señor, siendo un apóstol, teniendo tantas cosas que hacer, estando preso, él dice que hace memoria de sus hermanos y en oración la presenta ante el Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Así que eso tiene que enseñarnos más cuando nosotros nos vemos en situaciones difíciles, en situaciones que usted entiende que es una prisión. Está usted dando gracias no solamente por la vida suya y su salvación, sino por la vida que están al lado suyo. Amén. Esto es algo poderoso. O sea, habla de una persona no egoísta. Habla de una persona que no está pensando solamente en sí mismo, sino que está haciendo memoria de todos los demás. Y eso también es no hacerse el de la vista gorda, porque el bien que me hace mi hermano, yo no debería olvidarlo. Amén. El bien que se me ha hecho a través del Señor Jesucristo, yo no debería olvidarlo. Y yo debería tenerlo presente en mi memoria y debería estar orando por esa persona siempre. Amén. Y dice más, dice, oigo del amor y de la fe, y aquí vamos en el tema de hoy, amor y fe. ¿Dónde estaba Pablo? Estaba en prisión. ¿Y qué dice él? Yo escucho, yo oigo. Y estaban lejos, ¿verdad? Estaban bastante lejos. Pero él oía, allá se llegaba la noticia de las cosas que estaban sucediendo en Colosas. Esto es algo impresionante. Y ahí no había ni Instagram, no había Facebook, no había WhatsApp, no habían periódicos, no había teléfonos, no había revistas, no había nada. Y aún así se difundía esa palabra y a la prisión llegó esa noticia. Y Pablo puede decir, yo estoy escuchando lo que está sucediendo en Colosas. Qué bueno que así también se mencione de nosotros. Yo estoy escuchando lo que está sucediendo en Iglesia de Fe. Yo estoy escuchando aún en Dominicana, estoy escuchando en Chile, estoy escuchando en Ecuador, estoy escuchando en Puerto Rico lo que Dios está haciendo a través de Iglesia de Fe aquí en Pensilvania. Aleluya, bendito sea el nombre de Dios. Y él dice, yo estoy escuchando, y después de agradecer, él le dice, ¿por qué? Oigo del amor y de la fe. Bien, si me acompaña a la primera carta de Juan, en su capítulo 4, vamos a leer unos versículos que nos van a enseñar más acerca de la fe y el amor. Primera de Juan, capítulo 4. Primera de Juan, capítulo 4. Vamos al versículo 7 y 8, luego el 12, luego el 20 y 21. Vamos a leer seguido. Dice, queridos amigos, sigamos amándonos unos a otros porque el amor viene de Dios. Todo el que ama es hijo de Dios y conoce a Dios. Pero el que no ama, no conoce a Dios. Porque Dios es ¿qué? Amor. Nadie jamás ha visto a Dios. Pero si nos amamos unos a otros, Dios vive en nosotros y su amor llega a la máxima expresión en nosotros. Si alguien dice, amo a Dios, pero odia a otro creyente, esa persona es mentirosa. Pues si no amamos a quienes podemos ver, ¿cómo vamos a amar a Dios a quien no podemos ver? Y Él nos ha dado el siguiente mandato: los que aman a Dios deben amar también a los hermanos creyentes. Aleluya. Bendito sea el nombre de Dios. Así que lo que está diciendo Pablo aquí es que yo oigo de la fe que tienes, yo oigo de esa relación tan bonita que tienes con Dios, yo oigo cómo tú estás creciendo en el Señor, yo estoy escuchando ese gran avivamiento que hay en tu casa, que hay en Colosas, pero ¿sabe qué más estoy escuchando? Estoy escuchando acerca del amor que hay entre ustedes. Estoy escuchando las obras que marcan tu vida. Estoy escuchando lo que has hecho por la congregación. Si usted se fija, Filemón era uno de los principales colaboradores y líderes de la iglesia de Colosas. ¿Y qué fue lo que pasó con Filemón? ¿Por qué él está diciendo todas estas cosas? Porque Filemón, siendo rico, Dios cambió su vida al punto de que Filemón dijo: todo lo que tengo está a tu disposición, oh Dios. ¿Sabe qué significa eso? Si Filemón decía: yo tengo una casa, esta casa es tuya, Dios.
que aquí venga la iglesia de Dios. Si tengo un camello, ese camello que se use para tu gloria, Señor. Si tengo esclavos, Señor, bueno, porque se usen para tu gloria, oh Dios. Y eso fue lo que pasó con la vida de Filemón. Filemón no era el típico rico que dependía de sus riquezas, ni que su confianza estaba puesta en eso. Su confianza estaba puesta en Dios. Y hasta lo último que tenía este hombre, hermanos, estaba en la disposición del evangelio de Dios. Así que yo te pregunto a ti, si eres rico, si eres de clase media, si eres de clase, como sea, no importa, lo que tienes, lo mucho, lo poco, está a la disposición del Señor. Aleluya. Eso fue lo que pasó con Filemón. No importa si tenía poco o si tenía mucho, pero lo que pasó con este hombre fue que el amor y la gracia de Dios fue tan grande en su vida que él dispuso todo lo que tenía, hermanos, para la obra del Señor. Así que eso es lo que le está diciendo Pablo. Yo escucho esa fe y ese amor de la cual tú eres partícipe. Aleluya. Así que si no podemos amar a Dios, ¿cómo podemos decir que tenemos fe? Amén. ¿Puede haber fe? No, porque eso es fe. El amor al Señor, esa fe salvadora, pero esa fe también que compartimos nosotros por el amor de Dios. Entonces, si yo tengo fe en Dios y no tengo amor por los demás, ¿cómo es mi fe? ¿Cómo es? Es vacía. ¿Cómo puedo yo saber que mi amor es verdadero? Porque tengo fe en Él, pero porque se demuestra, ¿por qué? Por mis obras. Amén. Así que, ¿puede la fe y el amor estar separados? De ninguna manera. Si hay fe para con Dios, entonces también debe haber amor. Y debe haber amor a mis hermanos. Porque si no puedo amar a mi hermano que le veo, ¿cómo entonces puedo amar? Y si alguien dice yo amo a Dios y no amo a su hermano, el tal es un hipócrita, es mentiroso. Tú no puedes decir que tú tienes fe en el Señor, de que tú amas al Señor, pero te haces de la vista gorda cuando los demás tienen necesidades. Te haces de la vista gorda en cuanto al amor a los demás. Así que amor y fe deberían estar siempre juntos. Amén. Y él le dice la participación de tu fe. Esta es probablemente la palabra más importante que aparece en esta carta. Se toma del griego koinonía. ¿Verdad que había escuchado hablar de koinonía? Amén. ¿Y qué es la koinonía? Es la comunión entre los hermanos. La comunión entre las personas que hemos compartido la fe del Señor Jesucristo. ¿Qué es habitar en koinonía? En paz, en armonía, en gozo. ¿Qué más? De acuerdo, amén, estar de acuerdo. Eso es la koinonía. Así que Pablo le está diciendo en un versículo bastante complicado, oiga lo que dice, le está diciendo, y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Es como Pablo, digámoslo en español ahora. Perdón, que tengo un pecho, hermano. Vamos a leerlo ahora en español. Sí, de verdad, hermano, de verdad que sí. Vamos a leerlo en español, en otra versión de las Escrituras. Filemón. A ver, vamos a leerlo en la versión nueva. Aquí está. Muy bien. Dice, y pido a Dios que la participación en la misma fe te lleve a conocer todo el bien que podemos realizar por amor a Cristo. ¿Se entiende un poco más? ¿Se entiende un poco más? O sea, ¿qué es lo que le está diciendo en español Pablo a Filemón? Todos participamos de una común gracia, ¿sí o no? De la gracia de haber conocido a nuestro Señor Jesucristo, de haber sido salvos. Gracias. Así que, gracias. Él está diciendo, que la participación de su fe es la koinonía. Ese es el término original que viene en esa carta en griego. Dice,
la participación de tu fe, la coinonía con los hermanos es la demostración de que tu fe es verdadera. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Y yo veo eso y me regocijo porque yo siento el amor de Dios reflejado en mis hermanos. Y cada vez que usted llama a un hermano, cada vez que usted se preocupa por un hermano, cada vez que usted le hace una visita a un hermano, hermano, ¿cómo estás? Vamos a orar. Hermano, entiendo que te está pasando esto, supe que te estaba pasando esto, mira, aquí estamos, mira, aquí está el amor de Dios manifestado, agárrese de ahí. Hermano, mire, vamos a orar por ese problema, yo supe que usted tiene un problema, venga, vamos a orar, aquí estamos para ayudarle. Y en tantas cosas que yo veo manifestado el amor de Dios, que no solamente, aquí viene el asunto, no solamente es que nos reunamos para cantar, para alabar, para estudiar la palabra del Señor, pero también para conectarnos, también para suplirnos las necesidades, también para saber cómo le está pasando a mi hermano, porque eso también es parte del evangelio. Eso es lo que está diciendo la palabra de Dios. O sea, no solamente ellos velaban porque, oh sí, estamos participando de la iglesia. No solamente eso. El evangelio es más que eso. Es coinonía. Es que somos una familia. Es lo que la palabra de Dios dice, que somos un cuerpo. Y entonces el cuerpo, cuando le duele una uña, está preocupado. Cuando le duele un dedito, está preocupado. Aquí se siente, cuando te duele una muela, eso es de acabarse, ¿verdad? Pero cualquier molestia en el cuerpo, cualquier dolor, te hace sentir demasiado incómodo. Así deberíamos sentirnos nosotros cuando uno de nuestros hermanos está en dificultades, está en aprietos. Yo estoy ahí para levantarte, hermano, cuenta conmigo. Amén. En esto se ve reflejado lo que es la fe y el amor a nuestro Dios, en que se amen unos a otros. Y si no vemos ese amor, pues yo me alegro de que veo ese amor, de verdad. Yo me alegro porque eso me dice que nuestra fe es verdadera. Amén. Y como nosotros no queremos nunca ni siquiera salir de ese lugar, como salimos de ese lugar, nos vamos para otro lugar juntos, para el parque, nos vamos allá y siempre estamos haciendo algo juntos. Y eso habla muchísimo del amor y de la fe que tenemos en Cristo Jesús. Amén. Pero no tan solo eso, sino que nuestra participación sea levantar al caído. Aleluya. Y muchas veces hacemos del árbol caído leña para el fuego, pero ese no debería ser el trabajo nuestro. El trabajo nuestro debería ser levantar al caído. Y que tu mano no se preste para empujar al hermano, sino que tu mano se preste para levantar al caído. Eso es algo que viene de Dios. O sea, cuando tú extiendes tu mano para levantar al pobre, al menesteroso, al que necesita la ayuda, es como el que le está prestando a Dios. Amén. Es Dios quien lo va a recibir. Así que esa coinonía nos lleva a nosotros a entender que estamos trabajando y que estamos caminando en la voluntad de nuestro Dios. Amén. Si no hay coinonía en una iglesia, hay problemas. Si en el cuerpo de Cristo no hay coinonía, no hay conocimiento de Dios. Si no hay esa comunión, si no participamos en esa común fe, y si no nos entrelazamos de tal forma que podamos amarnos como Cristo quiere que nos amemos, entonces nuestra fe hay que revisarla. Hay que revisar nuestra fe. Amén. ¿Qué dice Jeremías 9:23? Vamos a ver. Jeremías 9:23 dice: esto dice el Señor, no dejen que el sabio se jacte de su sabiduría, o el poderoso de su poder, o el rico de sus riquezas, pero los que desean jactarse, que lo hagan solamente en esto. ¿Alguien lo tiene? En conocerme verdaderamente y entender que yo soy el Señor, quien demuestra amor inagotable y trae justicia y rectitud a la tierra, y que me deleito en estas cosas. Yo, el Señor, he hablado. Le pone su sello, su estampa, y dice: yo, el Señor, he hablado. ¿Y qué es lo que Dios dice aquí? Que el que quiera jactarse se jacta en una cosa, dos cosas: en conocerme verdaderamente y entender que yo soy el Señor. Aleluya. El mismo amor y la fe que estamos hablando. Número uno, entender a Dios. ¿Es lo mismo entender y conocer a una persona?
No, no es lo mismo. Voy a usar ahí un ejemplo que nos dio el hermano Paul Washer. Y él dice, el médico conoce mejor a mi esposa. Perdón, entiende mejor a la esposa. ¿Por qué? Porque él ve su estado, él ve sus estudios, él estudió medicina, él puede entender su cuerpo, él puede entender su comportamiento, el psicólogo puede entender, pero no la conocen. La conozco yo, que soy el esposo. Así que no es lo mismo entender a alguien que conocer a alguien. ¿Cuántos dicen amén? Así que lo que Dios nos está diciendo aquí, si alguien quiere jactarse, tiene que gloriarse en estas dos cosas. Primero, en entender que Él es Dios. Y lo otro es conocerlo a Él, tener una relación con Él, tener coinonía con Dios. Así que nosotros estamos estudiando la palabra del Señor porque queremos entenderlo a Él, pero también tenemos que conocerlo a Él. Y eso solamente se logra en intimidad, eso se logra en oración, eso se logra en fe, eso se logra pasando tiempo con nuestro Dios. Amén. Así que tú quieres algo de lo que tú quieres sentirte orgulloso. Siéntete orgulloso de entender a Dios. Siéntete orgulloso de que tú conoces a Dios. Como decía mi hermano, siéntete, es un gran honor que el Señor nos haya elegido a nosotros. Así que si tú buscas algo en esta tierra, busca entender a Dios, busca conocerlo a Él. Amén. No solamente de oídas, sino que tú lo puedas conocer cercanamente. Y dice el último versículo, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Qué palabra tan hermosa. Es una palabra preciosísima. Pablo recuerda que maravillosamente Filemón suplió las necesidades de los santos de la iglesia de Colosas. O sea, el hombre no tenía nada para él escondido. Todo lo que él tenía era para la disposición del pueblo. Si había alguien que necesitaba algo, ahí estaba Filemón. Si había alguien que necesitaba que hicieran una oración, ahí estaba Filemón. Si había alguien que necesitara que lo mudaran de aquí para allá, ahí estaba Filemón. No importaba lo que fuera, Filemón estaba confortando los corazones de los santos. ¿Quiénes son los santos? ¿Los cuadros que pone la gente? El cuadro de... ¿Quiénes son los santos? El pueblo de Dios, sus escogidos. Amén. Usted es parte de los santos de Dios. Nosotros somos el pueblo santo y escogido del Señor. Así que, hermano, ¿qué tal que nosotros confortemos los corazones de los santos de Dios? Qué lindo, hermano, que usted pueda ser usado por Dios, por el amor y por la fe que le place a Él, y que los corazones de los santos sean confortados por tus acciones. Qué lindo. Y no que sea lo contrario, que sean destruidos sus corazones, que sean acongojados y que se vayan tristes por tus acciones, sino que ellos puedan ver en ti el reflejo de Cristo, así como se veía en Filemón. Bendito Dios. Así que dice, este pasaje que hemos explorado nos llama a vivir nuestro amor por Cristo de una manera tangible, porque eso es lo asombroso del Evangelio. Lo asombroso del Evangelio no es teoría ni palabrería, es poder de Dios. Amén. Es poder de lo alto. Para nosotros no solamente vivir hablando, sino que lo veamos en acción. Amén. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer visible en nuestra vida cotidiana. Tiene que notarse, así como se notaba en la vida de Filemón. Tiene que verse ese amor, tiene que verse esa fe. Que podamos seguir el ejemplo de Filemón, siendo personas de fe y amor que impactan positivamente a aquellos que nos rodean, a aquellos que están entre nosotros. Pero no solamente a los hermanos, sino también a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros amigos, a todas las personas que nos rodean, y que puedan ellos dar gloria al Rey de Reyes, porque ven en ti esa luz que proviene de Dios. Amén. ¿Cuántos en este momento se pueden poner de pie para que vean que voy a terminar? Amén. Filemón no se menciona mucho en las Escrituras, pero el ejemplo de Filemón fue tan impactante que fue incluido en el canon bíblico. Lo que Dios trató con estos hermanos, ese conflicto que había entre estos hermanos que Pablo está aquí aludiendo,
que vamos a estudiar a más profundidad el próximo domingo, ha llegado hoy a todos nuestros corazones y nos está diciendo que Dios quiere que nosotros andemos en dos cosas: en fe y en amor. Amado Padre Celestial, gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos, Señor, por el estudio de esta epístola de Filemón, tan hermosa, tan profunda que tú nos has dado, Señor. Señor, permite que nosotros seamos, así como Filemón, un hombre hospitalario, un hombre de amor, un hombre de fe, Señor. Un hombre que no se reservaba nada para sí mismo, sino que todo lo que tenía estaba a tu disposición, oh Dios. Permite que así podamos vivir. Permite, Señor, que esto se quede en nuestros corazones. Permite, Señor, que ese amor y esa fe, Dios, que proviene de ti, sea visible, sea tangible, sea no solamente de palabras, sino que sea también de hechos en nuestras vidas, en nuestros alrededores. Que las personas, Señor, que no nos conocen, que no te conocen a ti, Señor, nuestros familiares que ahora mismo se pierden, que no te conocen, Señor, que aún no te han aceptado, puedan ver en nosotros, Señor, esa fe, ese amor reflejado, y que tú, Padre, lo puedas usar para transformar sus vidas, Padre. En esta mañana, Señor, si alguno está falto de fe, Señor, si a nosotros nos falta fe, Señor, si nos falta amor, Señor, te pedimos que venga de ti, Señor, manantiales de fe y de amor para nuestras vidas. Levantamos nuestras manos a ti, Señor, y te decimos: Señor, si hay algo que haga falta en mí, Señor, para que sea así de tangible como fue en la vida de Filemón, Señor, te pido que tú lo proveas. Te pido que tú aumentes nuestra fe. Te pido que tú aumentes nuestro amor, porque tú, Señor, dices que en esto conoceremos que somos tus discípulos. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.